tendremos la conferencia con el maestro Perfecto Uriel, director del Museo Casa de la Danza de Logroño, España. Tenemos a un invitado muy especial, muchos de ustedes lo conocen. Se trata del maestro Perfecto Uriel, director del Museo Casa de la Danza de Logroño, en La Rioja, España. Viene desempacado de España, ha estado unos días en el Festival Ibérica Contemporánea en Querétaro y pues aceptó nuestra invitación para presentar aquí este proyecto museográfico que vale la pena conocer. Solamente como referencia y para saber un poco de qué nos va a hablar el maestro, pues hay colecciones de objetos y vestuarios de muchos bailarines, entre ellos la maestra Pilar Rioja, y justo para engalanar un poco el espacio, tenemos aquí un vestido con diseño de Guillermo Barclay, es un diseño de 1983, y este vestido se destinó para que la maestra Pilar Rioja bailara el soneto una disculpa, de Antonio Soler, perdón. Entonces tenemos aquí una pequeña muestra del arte que acompaña también a la danza de la maestra Pilar Rioja y que está pues concentrado en bellas piezas como esta. El vestuario también forma parte del arte de la maestra Pilar Rioja, y una pequeña muestra la pueden encontrar justo en el museo el Museo Casa de la Danza de Logroño. Entonces, sin más preámbulo, perfecto, muchísimas gracias por acompañarnos y pues es tuyo el escenario. Muchas gracias. Bueno, pues la causa mayor es ni más ni menos la venganza de Montezuma. Porque yo tenía que llegar a la Ciudad de México a las 11:30, he llegado a la 1:30 y a las 2:20 nos ha arrollado un coche. Entonces la más perjudicada ha sido la maestra Rioja. El resto pues estamos bien en pie. Yo con mis paracetamoles, menos mal que no tengo que bailar, pero parece ser que todo está bien. Y ha sido, bueno, un susto gordo, sobre todo contando con la edad que tiene la maestra. Dicho lo cual, yo hoy tengo los sentimientos muy a flor de piel, por varias razones, porque hace 17 años yo estuve por primera vez, muy poquito tiempo, en México, en Ciudad de México, y la verdad es que la pasé muy bien. Yo creo que la pasé demasiado bien. Recuerdo dormir muy pocas horas, pero desde entonces yo no había vuelto. Y ha sido Ibérica Contemporánea quien me ha dado la ocasión de regresar, no a Ciudad de México, pero sí a Querétaro. Entonces a mí me parecía de obligado cumplimiento, dada la tremenda generosidad con que la maestra Rioja siempre nos ha tratado, pues primero venir a conocerla personalmente, porque ella es de origen riojano y yo, Logroño, está en La Rioja, por lo cual para mí era de un interés tremendo conocerla por descendiente de riojanos y sobre todo por una gran figura de la danza española y del flamenco fuera de España. Yo quería también volver a ver a mis amigos que han venido a secundarme y a estar aquí, y pues también he venido a mostrar toda una serie de trajes, no muchos, han sido solamente 14, pero trajes de bailarines tan importantes como Carmen Amaya, Martín Vargas, Ángel Pericet, José Greco, todo personalidades muy importantes del mundo de la danza española y del flamenco que se conservan en el Museo de la Casa de la Danza de Logroño, que es el único museo que existe en España dedicado a la danza. Y no solamente al ballet clásico, sino a la danza contemporánea, la flamenco, danza estilizada. Lo que no contemplamos es la danza de folclore, porque la danza de folclore
la riqueza de la danza del folclore necesita un espacio única y exclusivamente para él. Entonces, dicho lo cual, voy a dar una pequeña introducción y luego pasaremos a ver un vídeo que viene bastante bien ilustrado, que yo le diré a Diego de pausar cuando haya alguna cosa que necesite más explicación. Al final de todo este momento yo estaré encantado de responder a cualquiera de las preguntas que ustedes tengan, ¿no? La Casa de la Danza es un proyecto que nace desde mi cabeza y que sigo sujetándolo desde mis hombros. En el año 2003, es decir, hace 22 años, a mí se me ocurre que un espacio semidesértico en términos de danza debiera tener algo para ayudar a las generaciones que vienen por detrás. Y apoyado por un bailarín muy joven entonces, pusimos en funcionamiento el proyecto. El proyecto se presenta al ayuntamiento del lugar y el alcalde lo encuentra interesante. Entonces, a partir de ahí es cuando la Casa de la Danza comienza a tener una andadura. Bueno, eso no es en el 2003, eso es en el año 2000, porque todo lo que va de la mano de gobiernos, ayuntamientos y tal, lleva todo un proceso de desarrollo previamente a la inauguración. Se inaugura en el 2003. Y a partir de ese momento empezamos a crear patrimonio, que es lo que realmente deja huella en el futuro. Es decir, ¿por qué tenemos tanto interés en las culturas antiguas? Pues porque podemos estudiarlas. Si en los museos no hubiera nada, pues entonces estaríamos un poco vacíos de contenido y estaríamos, como digo yo, un banco de 3 patas, le faltaría una. Entonces, en la danza en general en España le falta precisamente esa tercera pata, que es el patrimonio. El que las nuevas generaciones puedan, yo no sé si agradecer, que también, pero sí que puedan contemplarse y admirarse en lo que los mayores han hecho, y que si ellos están en estos momentos bailando o aprendiendo para ser bailarines, se lo deben a toda una generación y otra generación que lo han hecho posible. Entonces era interesante empezar a documentar ese espacio que en España estaba vacío. 22 años después seguimos siendo el único espacio que tiene un museo, una biblioteca, una fonoteca y una, yo lo llamo DVD-teca, porque claro, son ya no es videoteca. DVDs, ya no es videoteca, ahora es DVD-teca. Ahora vamos a ir viendo poco a poco todo el desarrollo. Yo los voy a ir localizando dónde está La Rioja para que todo el mundo más o menos esté orientado, y poco a poco vamos a ir viendo en qué consiste este proyecto Casa de la Danza. Es un proyecto que no es formativo en cuanto a agarrarse a una barra o hacer una clase, sino que es más bien formativo en el sentido de documentarse y aprender históricamente de lo que nos han dejado nuestros mayores. Hay una frase que dice una amiga mía y que es historiadora de la danza, que dice, a la pregunta de ¿y qué es la Casa de la Danza? Ella dice, la Casa de la Danza es un oasis en un desierto dancístico, y es un espacio de todos y para todos. ¿Qué quiere decir? Que cualquier persona, sea consumidor de danza, sea estudiante de danza, sea curioso de la danza, puede llegar allí y ver de qué se trata, consultar, interesarse, ver imágenes, ver fotografías, incluso consultar libros.
Yo últimamente, en lugar de utilizar una palabra que está muy utilizada, que es la de los amantes de la danza, yo estoy empezando a retirarla, porque un amante es un capricho muy caro, tanto masculino como femenino. Los amantes hay que estar todo el día dorándoles la píldora, haciéndoles un regalito, y por aquí y por allá. A mí me gusta utilizar la palabra consumidor de danza. ¿Por qué? Porque parece que cuando utilizamos la palabra amante de la danza, los que hacemos, practicamos y vivimos danza, nos alimentamos del aire, como que fuera, como nos gusta tanto, pues lo hacemos de gratis. No. No. Esto es como cuando vas al supermercado y te compras un yogur y lo pagas. O te compras un plátano y lo pagas. Pues esto es exactamente igual. Y en España hay mucho problema por desconocimiento, no se programa danza en los teatros, no se ve danza en la televisión, y hay multitud de gente que desconoce que la danza existe, por lo cual tenemos un buen trabajo que hacer para, cuando menos, sensibilizar no solamente a la población, sino también en los colegios, poder entrar en los colegios y que vean danza. Porque en la última encuesta que yo he hecho en mi ciudad natal, que es Logroño, de alrededor de 500 alumnos de instituto. Instituto es para nosotros la educación secundaria. El 90% nunca habían visto danza. Ese mismo porcentaje nunca había ido a un teatro a ver danza. Pero el 98% decían que querían ver danza, porque después de la experiencia que habíamos hecho, les había parecido muy interesante. Entonces, hay mucho trabajo que hacer. Dicho lo cual, yo le voy a pedir a Diego que dé comienzo y yo les voy explicando. Este es el logotipo que utilizamos en la Casa de la Danza. Esta es la imagen oficial de la casa, que es ni más ni menos, es una letra antigua, pero que vista desde arriba es una cuarta posición. Eso lo descubrí yo, el diseñador no. El diseñador cogió una letra, le pareció bonita y dijo, ¡ay, mira qué bonita! Y claro, yo la miraba, la observaba, y decía así y digo, cuarta posición. Y sobre todo, de todos y para todos. Y aquí van a ir viendo que van a ir apareciendo, no parecido, van a ir apareciendo imágenes de mi ciudad para decir que es un lugar que no está ni en Moscú, que no está ni en París, que no está ni en Londres, que está... Aquí sí que quiero que te pares. Esta es España, esta es La Rioja, que es una comunidad uniprovincial, una comunidad muy pequeña, y aquí está Logroño. Logroño está casi haciendo frontera con el País Vasco.
estamos absolutamente en el norte. ¿Por qué hacemos esto? Porque cantidad de veces, cuando en España también ocurre, ¿eh? Cuando dices, ¿y dónde está La Rioja? Pues de repente alguien puede pensar y dice, ah, pues está al lado de Salamanca, por aquí. Entonces, para ubicar todo eso, ese gráfico lo deja clarísimo. Aquí se para, ¿eh? Es un lugar donde se nos conoce en el mundo entero por el cultivo del vino, el vino de Rioja. Se come muy bien, se come de maravilla. Hay unos paisajes extraordinarios a lo largo de todo el año, porque el hecho de tener cultivos de viña y de cereal, que es más importante que la viña, pero la viña es más conocida. Luego también tenemos otra cosa que es tremendamente importante. En San Millán de la Cogolla aparecen las primeras palabras escritas en castellano / vasco. Entonces, es un espacio muy pequeño La Rioja, pero tiene una importancia trascendental. Y desde esta colina dice la leyenda que Santiago Apóstol expulsó a los moros de España. Y por eso se le llamaba Santiago Matamoros. Ahora esto ya no se puede utilizar porque es discriminatorio. Entonces ahora es Santiago Apóstol. Estamos en el norte de España, en el río Ebro y Iregua, y está enclavado en las entrañas de una muralla del siglo XVII. El primer apartado, que es lo que más interesa al público en general, un museo. El museo, como ven, es una bodega totalmente construida en piedra de sillería, una piedra que en estos momentos está absolutamente protegida y que no se puede clavar ni se puede hacer nada en ella. Hay una variedad de piezas entre vestuario, ornamentos, utilería, todo relacionado con el arte de la danza. Pero no solamente eso, sino hay pintura, hay dibujo, hay fotografía. Y hasta tenemos una colección de caricaturas de un pintor mexicano que se llama Freddy Rodríguez y que está ahí oculto en la sombra. Como pueden ver, hay desde zapatillas de punta hasta abanicos, fotografías. Cada una tiene su pequeño relato histórico y cada una tiene... Aquí está uno de los trajes de la maestra Pilar Rioja. Este es el traje de Carmen Amaya y este es el traje de una bailarina muy desconocida de la época de Antonio Ruiz Soler que se llamaba Gloria Librán. Y a su lado, este tutú, que es clásico, es de una maestra que no fue gran bailarina, pero sí una extraordinaria maestra que se llamaba Agripina Bagánova. Que hoy en día, en ballet clásico, la escuela Bagánova es de las más reconocidas del mundo entero. Y esta es la maestra. También tenemos piezas masculinas, ¿no? Lago de los Cisnes, Don Quijote, también diseñado por un cubano afincado en España que se llama Roger Salas. Roger Salas es un crítico cubano que vive en España desde hace mucho tiempo y también se dedica un poco al diseño de vestuario, ¿no?
Allí vemos el traje de Carmen Amaya, es muy curioso porque es un traje que le regaló a ella el presidente Roosevelt. El presidente Roosevelt era, no sé ustedes cómo lo denominan, en España decimos que era muy putero. No sé si el término existe aquí, ¿no? Era muy. Y la inteligente era Eleonora, era su mujer, pero a Eleonora la tenía siempre relegada hacia atrás. Entonces nunca sabremos si Roosevelt estaba enamorado de la gitana, de Carmen Amaya, o de su arte de bailar. El caso es que fletó un avión para traerla desde Nueva York a Washington a que bailara en la Casa Blanca. Y en aquella recepción le regaló esa chaquetilla, una chaquetilla que está devorada, está muy devorada, necesitaría una reparación exhaustiva y costaría muchísimo dinero, que de momento no tenemos. Pero está toda ella bordada con hilo de plata y todos estos puntitos que se aprecian, azules y demás, todo eran piedras preciosas de verdad. Ahora no, ahora son cosas totalmente de adorno. Cuenta la leyenda que Carmen Amaya, cuando llegó de regreso al hotel de Nueva York, empezó a descoser pieza a pieza las piedras preciosas y las fue regalando a cada uno de los miembros de su familia. De su familia, que era el grupo que llevaban, porque los gitanos, Carmen Amaya era de raza gitana, los gitanos se movían todos en bloque. El tío Paco tocaba la tabla, el tío Antonio cantaba, la prima tocaba la palma, es decir, se movían en clan. Y esa es la historia que cuentan de esa chaquetilla que está en el Museo de la Casa de la Danza. Otro tutú, también venido y llegado desde Rusia, y este es un tutú de la producción que hizo el maestro Víctor Ullate sobre el Quijote, y también con el diseño de vestuario de Roger Salas. La bailarina que lo utilizó también es cubana y me contaba que maldijo 1000 veces al diseñador, porque tiene tanto azabache que pesa lo que no está escrito, y cada vez que esa mujer tenía que saltar o tenía que moverse era un peso añadido. ¿Seguimos? Aquí tenemos tres historias totalmente diferentes. Un ballet clásico, una danza española y una danza goyesca. La danza goyesca es de una compañía que se llamaba los... ya me acordaré. Esto es de un ballet que era el ballet de Onegin, y es el diseño original que se hizo cuando allí bailaba una bailarina española que se llamaba Rosé Muñoz, catalana. Y ese es el primer traje de los 5 que tenemos de la maestra Pilar Rioja, que llegó a Logroño de sorpresa. Fue la mayor sorpresa, y a partir de ahí la maestra y yo tenemos una relación que hoy, a lo justo que la he podido abrazar, y nos han atropellado. Seguimos. Cuando se hizo esto, pues continuaré. Cuando se hizo esto teníamos más de 100 zapatillas y puntas de distintos bailarines. Teníamos complementos, alrededor de 100 y 150 trajes. Hoy en día hay bastantes más. El museo se ha quedado pequeño y el ayuntamiento está buscando la forma de ampliar. Tenemos también un espacio multimedia. ¿Para qué? Para que el público y los estudiantes puedan no solamente ver danza actual,
sino que puedan también tener referencia de cómo se bailaba antiguamente. Es un espacio que está en la planta baja, es muy pequeñito, son 15 personas, se dan charlas informativas, se hacen proyecciones de ballets completos en una pantalla súper grande y tiene una programación de 3 veces por semana. Ahí aparecen los títulos, más de 2000 títulos, y ahí hay algún ejemplo de los DVDs que vamos teniendo y vamos acumulando. La biblioteca sigue creciendo, es un espacio donde estamos ya en más de 1500 volúmenes, en 6 idiomas. ¿Cómo los conseguimos? He de decir que prácticamente nada de lo que aquí hay es comprado. Yo, por ejemplo, el otro día en Querétaro encontré 2 libros que llevaba mucho tiempo buscándolos y los compré. Pero normalmente todo lo que aquí hay, aquí puedes pausar, por favor, todo lo que hay en la biblioteca y en la videoteca son donaciones de consumidores de danza que han muerto y sus familias nos traen los legados. También algunos los compramos, claro que sí, pero muy poco. Funcionamos con un dinero que cada año nos adjudica el gobierno municipal para realizar actividades. ¿Qué quiere decir? Que todo ese dinero no podemos hacer ni una sola compra. Es decir, los 2 libros que yo compré en Querétaro el otro día los he pagado yo de mi bolsillo, pero no los puedo justificar a lo largo del año porque no es una actividad. Aquí hay una cosa que les va a llamar la atención. Lo hemos llamado el bosque de la danza. Son 3000 metros cuadrados de espacio abierto en un parque que ya existe. Aquí lo puedes parar para que lo podamos leer. Es un espacio que se crea en mayo del 2009. Son 3000 metros cuadrados en la zona universitaria, en el campus universitario. Y cada 29 de abril, que es el Día Internacional de la Danza, se plantan árboles. Árboles que llevan el nombre de bailarines, el nombre de coreógrafos, el nombre de músicos relacionados con el nombre de críticos. Pero, pase por favor. Gracias por la presencia. Pero esos árboles son donados por los propios artistas. Es decir, no es que, sino que nos ponemos en contacto con ellos y les explicamos cuál es el proyecto. El proyecto es crear un bosque que a la vez sea una enciclopedia, que el paseante pueda estar en un espacio boscoso y pueda identificar no solamente la especie del árbol, sino también con el bailarín. Cada árbol va empezando a tener, porque esto son proyectos muy lentos, ¿no? Sensibilizar a los políticos es una tarea ardua, cuando no tienen mucha sensibilidad hacia el arte, y luego sensibilizar a la gente también es una tarea larga y costosa. Entonces vamos muy poquito a poco. Pero cada árbol tiene un código QR que lo conecta con la página web que podrán encontrar en esa tarjetita que les hemos ofrecido, y ahí encuentran toda la información, no solamente del árbol, la especie que es, sino además del bailarín, de la bailarina, del compositor o lo que sea. Y eso lo vamos haciendo poco a poco en colaboración con un instituto que trabaja las artes escénicas. Entonces tampoco les podemos pedir presión, van a su ritmo y nosotros estamos encantados, ¿no? Ese es el código QR que les conduce a la página web, y dentro de la página web aparece el bosque de la danza. Y esto es lo que es, ya puedes continuar.
y ahora vamos a ir viendo un poco de qué se trata este bosque. A mí me preocupaba porque los bailarines y las bailarinas, en España ahora está muy de moda los bailarines y las bailarinas y los bailarinos y los... Para mí los bailarines es plural, mujeres y hombres, ya está. Entonces, un poco como que son insensibles a todo. La belleza que cultivan, el arte del movimiento y tal y cual, los hace ser no sensibles a nada más. Y entonces yo quería poner de manifiesto que el mundo de la danza también es sensible al medio ambiente, y prueba de ello es que imágenes de los primeros momentos, los árboles vienen ya en un plantón grande, los operarios del ayuntamiento nos ayudan haciendo los agujeros y luego ahí pues los vamos plantando. Ahí estoy yo de campesino plantador. Hay que decir que empezamos plantando solamente una especie de árbol que a lo mejor no conocen, que se llama el Ginkgo biloba. El Ginkgo biloba es el único árbol que resistió el impacto de la bomba atómica. Entonces eso nos pareció una imagen poderosa para encontrarle un símil al bailarín. Un bailarín es poderoso en fortaleza. Y luego el crecimiento del árbol es muy lento, lo mismo que debe ser lenta la formación del bailarín. Y así pues, hay nombres que dirán, ¿y cómo ellos han podido plantar un árbol donado? Pues no, claro, efectivamente. Pero en un momento determinado también abrimos la posibilidad de que gente cuyos mitos fueran bailarines también podían donar un árbol en nombre de ese artista ya fallecido. Ahora hay más de 200 árboles porque llevamos ya mucho tiempo. Hacemos jornadas de poesía, hacemos visitas guiadas, hacemos difusión escolar. Por las mañanas los colegios vienen y con ellos realizamos diversas actividades. Hacemos publicaciones que aquí también otro compañero cubano viviendo en México colabora haciendo artículos de opinión y críticas. También hacemos exposiciones externas como la que acabamos de hacer en Querétaro. Aparecemos allí con los trajes y ilustramos las visitas escolares. También se baila en el Bosque de la Danza, aprovechando que llega el día de la plantación. Aquí vamos a parar un momento. Llega el día de la plantación y entonces pues a lo mejor hay una compañía que está bailando en Logroño, pues los invitamos a que participen y entonces se baila en el Bosque de la Danza. Ahora viene un momento de una actividad que, si bien no tiene ninguna dotación económica, sí que está cargada de cariño, respeto y reconocimiento, que son los galardones. Normalmente los galardones siempre suelen tener algún beneficio económico para los artistas cuando quieres que sean cosas de mucho reconocimiento. Aquí, como somos sencillamente pobres, no tenemos dinero, pues no damos dinero en el galardón, pero sí ofrecemos una escultura y ofrecemos un momento de reconocimiento. Hay dos. Uno que es el galardón Amigo de Honor, que se ofrece cada 2 años a 2 personas, ya sea hombre-mujer, ya sea mujer-mujer, ya sea hombre-hombre. Requisitos: que tengan una dedicación a la danza y que tengan un reconocimiento internacional. Y el otro es un galardón que llamamos Biloba, en honor
al árbol que representa el bosque de la danza. Y este se entrega cada 3 años. ¿A quién? Todo el mundo ha oído el premio al mejor bailarín, el premio a la mejor bailarina, el premio a la mejor coreografía, el premio tal. ¿Y dónde está el reconocimiento a la pareja artística, al hombre y mujer que bailan y que son el pilar definitivo de la danza? Pues entonces creamos ese galardón, y es un galardón que se entrega cada 3 años. Y ahí sí que, impepinablemente, de momento es hombre y mujer. Y ahí va a salir toda la información. Esa es una hoja biloba en alabastro que hizo un escultor riojano, sobre la que se crean estas 2 piezas de orfebrería, un collar para la mujer y un alfiler para el hombre, que lo hace también un joyero. Estos son los primeros, Laura Hormigón y Óscar Torrado, son nuestros patrones de honor, y Lucía Lacarra, Marlon Dino, fueron 3 años después. Aquí hubo un lapsus de tiempo por la pandemia y vinieron Filipa Castro y Carlos Pinillos, bailarines del Ballet de Portugal, y los últimos han sido Roger Muñoz y Joan Bosch. Aquí está el amigo de honor, que también será una pequeña escultura y que choca mucho. Esta nació mucho antes. Cuando yo hablé con la persona, los primeros años hicimos una imagen que era muy... Pero claro, uno se plantea, dice, y cuando hay que entregar eso a un flamenco, como había que encontrar algo diferente. Bueno, entonces yo me puse en contacto con un amigo escultor, muy pensón, de los que le da vueltas a todo y a todo, y creó esto. Ahora puedes pausar. ¿Qué tiene que ver esto con la danza? Todo el mundo se queda extrañado. Como digo, mi amigo es muy pensón. Entonces él se fue a Sócrates. Y hay un diálogo entre Sócrates y un poeta francés que se llama Paul Valéry, que hablan de la danza y, vamos a decir, de la metafísica de la danza. Después de él leer y releer esos poemas que había escrito Paul Valéry en conversaciones con Sócrates, dice: el eje del bailarín ha de ser recto y bien potente, y la danza se quiebra y ondula. Y entonces así nace esta escultura, que es de un escultor también riojano que se llama José Carlos Balanza. Como ven, todo se queda en casa. Somos un poco gitanos también. Todo se queda en casa. Está en hierro y el título es Quietud y movimiento. Lógicamente es una pieza más o menos así, pero a los galardonados se la damos más chiquita para que la puedan transportar, porque puede ser un español, pero puede ser un japonés. Aquí también tenemos otro punto importante, que es la beca Hormigón Torrado. La beca Hormigón Torrado se crea en la Casa de la Danza, no por iniciativa, pero sí para rendir un homenaje a 2 bailarines españoles muy conocidos en Cuba, pero muy desconocidos en España. Aquí puedes pausar.
Reconocidos en Cuba porque fueron primeros bailarines del Ballet Nacional de Cuba por una década. Los únicos españoles que han llegado a esa categoría. Y en España son hiper desconocidos. Yo podría contar anécdotas, pero son muy tristes, entonces mejor no las cuento. Por ese desconocimiento y por esa ignorancia de la profesión. Entonces, en nuestra comunidad de La Rioja, ni un solo gobierno, desde que es comunidad autónoma, ha dedicado un dinero para la formación profesional de bailarines. Entonces, claro, la Casa de la Danza llega un momento en su trayectoria que se plantea crear algo que ayude a talentos que puedan aparecer para catapultarlos fuera de su entorno cotidiano. Y entonces creamos la beca. La beca se convoca cada 3 años alrededor del galardón Biloba. Y todo ello se festeja con una gala de estrellas que vienen de todo el mundo. Entonces, ese año también se determina la convocatoria, se hace la selección, un poquito al estilo de Prix de Lausanne, pero en pequeñito, ¿no? Se hace una selección, luego esa selección se presenta en una clase pública, bailan sus variaciones y el jurado determina quién es el ganador de la beca. Son 12.000 euros, no sé cuántos pesos son, pero 12.000 euros que divididos en 3 años, cada estudiante recibe 4.000 euros al año para pagar alojamiento y manutención, que con eso no lo cubren, porque cuesta mucho más, pero sí que es una ayuda. Y teniendo en cuenta que somos una asociación cultural sin ánimo de lucro, es muchísimo en comparación de lo nada que hace el gobierno para potenciar la formación profesional de bailarines, ¿no? Entonces, hemos llegado siempre a un acuerdo precisamente con los últimos galardonados Biloba. Ellos tienen una escuela de formación en Barcelona y tienen una escuela de formación y una especie de residencia cerquita donde los estudiantes que no viven en Barcelona se pueden alojar. Entonces nos venía muy bien hacer un acuerdo de colaboración con ellos para que el alumno o la alumna pudiera trasladarse a Barcelona. Y ahí hacemos un poquito de descripción de quiénes son los que dan nombre a esa beca. Comunidad, este ya es el momento final. Aquí van a ir apareciendo todos los nombres de aquellas personas que tienen desde una simple zapatilla hasta un traje maravilloso dentro de la Casa de la Danza. Ahora sí que, mientras van saliendo y apareciendo los nombres, podemos establecer una conversación, preguntas, respuestas, y yo estaré encantado de responder a lo que pueda. Ya ven que
José y la maestra Vilma? Sí, en algún sitio estará. ¿Qué es lo que tienen de Václav Nijinsky? ¿Perdón? ¿Qué es lo que tienen de Václav Nijinsky? De, Del museo Nijinsky. de Václav Nijinsky. no tenemos nada, tenemos un árbol que lleva su nombre. Son Ahí los está árboles, incluido esos son todo. los árboles. Árboles, trajes, zapatillas, de Ya, todo. ya, ya. Quisiéramos tener algo, claro. Esta es la fachada. La fachada es, teóricamente, son las murallas de la ciudad. Y la bodega es, hay una leyenda, en 1521, Napoleón I, el emperador, porque aquí luego hay una relación de otro Napoleón con Maximiliano, pero este es Napoleón I, en esa expansión que él empieza, una de las ciudades que sitia es Logroño. Entonces Logroño está sitiada durante mucho tiempo, pero no consigue conquistarla. ¿Por qué? Porque a pesar de haber cerrado el acceso de entradas y salidas, se le olvidó que las bodegas tenían una salida que daba al río. Y entonces por la noche los logroñeses salían al río, pescaban, volvían para adentro y seguían teniendo de qué comer y sobre todo de qué beber, porque en esas bodegas también se guardaban los alimentos, eran como fresqueras porque estaban bajo tierra. Y entonces, claro, al no poder rendir a la población, el ejército francés se marchó. Pues esta es una de esas bodegas históricas de la ciudad de Logroño y es justo la muralla que rodeaba el pequeño poblado que era en aquel entonces. Y esto es la Casa de la Danza de Logroño. 22 años les contemplan. Muchas gracias al maestro Perfecto Uriel. Si tienen alguno de ustedes alguna pregunta, a mí me gustaría comenzar con una para ti, Perfecto. ¿Cuál ha sido el recibimiento de la comunidad de Logroño al museo? Es difícil contestar esa pregunta, porque cuando no conoces que algo existe, es muy difícil ni que lo valores, ni que intentes llegar a él. Entonces, ha costado mucho hacer que la gente descubra que existimos como museo, porque además también está en lo que yo llamo extramuros. Es decir, la ciudad acaba ahí y luego justo detrás de la muralla está el río. Entonces Logroño es una ciudad de 150.000 habitantes, o sea, un poquito más pequeña que la Ciudad de México. Entonces caminar de aquí 2 cuadras ya es una barbaridad. Uy, está lejísimos. Eso es lejísimos. Y claro, las construcciones de antes, de calles, eran líneas rectas paralelas. Y hay una en concreto que marca una diferencia muy grande. Es la calle de Portales. La calle de Portales es lo que ustedes llaman un andador, donde se pasea todo el mundo, donde hay tiendas, donde hay cafeterías, donde hay todo. Todo lo que sea más allá de la calle Portales, solamente lo traspasan los jóvenes los días de pachanga. El resto es, hay que ir, ¿no? Entonces, la acogida, pues yo diría que ha tenido mejor acogida fuera de Logroño
que dentro de Logroño, en origen. Pero poco a poco vamos teniendo más apoyo institucional, que eso también es importante, y por consiguiente cuando tienes más apoyo institucional parece como que la cosa existe, ¿no? Hasta ese momento ha sido una labor bastante ardua. Ahora está un poquito más reconocida. Muchas gracias. ¿Alguno de ustedes tiene otra pregunta para el maestro? Sí, adelante. ¿Nos podría platicar un poco de su trayectoria? ¡Uy! Un poco. ¡Uy! Un poco, nada más. Un poco. Yo aprendí a bailar en mi pueblo, pero aprendí a bailar en la plaza, ¿no? Porque en los pueblos antes se bailaba, ahora ya no se baila. Pronto descubrí el teatro y muy pronto me marché a estudiar a París. En París no empecé estudiando teatro, sino que empecé estudiando lengua francesa y literatura. Y ahí empecé a buscar. Allí encontré teatro, no encontré danza, pero encontré teatro. Acabé mis estudios de literatura y de civilización francesa y entonces me fui a Inglaterra. Y ahí es cuando encontré la danza. A partir de ahí me formé en Inglaterra, terminé mis estudios de teatro también en Inglaterra y la graduación de danza la hice en Varsovia. Danza clásica. Danza clásica. A partir de ahí hubo un tutor al que yo ahora lo quiero muchísimo, pero en aquel momento lo odié, pero a muerte, porque me llamaron. Hay un momento en el que tienes que elegir entre bailarín, intérprete o pedagogía, y entonces te llaman y te preguntan, ¿tú qué quieres ser? Yo le dije, pues yo quiero bailar. Dice, ya, pero ¿cómo? Digo, no, yo quiero primera fila y foco. Y me dice, pues no, es cuarta fila y si te llega el foco, pues ese día yo le hice la cruz a muerte. Y al final dije, bueno, bien, me dio toda una serie de explicaciones, me encaminó hacia la pedagogía y ahí es donde yo decidí cambiar la trayectoria de intérprete a la de pedagogo. Y me fui a hacer pedagogía a Varsovia, que no tenía nada que ver con la pedagogía que me habían enseñado a mí, pero la pedagogía rusa a mí me gustaba mucho porque era muy espectacular. Y entonces a partir de ahí, pues mi vida ha ido siempre pareja, teatro y danza, danza y teatro. Estuve de profesor encargado de todo el área de movimiento en la Escuela de Teatro de La Rioja y a la vez hacía direcciones artísticas, sobre todo con representaciones masivas de 200 actores, 250, se creaban cosas históricas y la gente del pueblo colaboraba con todo ello. Y después de pandemia decidí dejar ya la actividad de pedagogía y dedicarme pues eso, a montar exposiciones, cuidar el museo, zambullirme en los libros, investigar, leer, escribir. Y eso es. Gracias. Muchas gracias. ¿Alguien más por ahí? Adelante. Siendo esta una obra tan maravillosa, todos lo tenemos que reconocer, y tan importante realmente, con tantas aristas, tan compleja y tan maravillosa en el mundo de la danza, ¿cómo se puede lograr una trascendencia mayor a nivel nacional en España? Que ya de alguna manera lo ha respondido. ¿Cómo se puede hacer más difusión que llegue al país completo? No lo sé, es difícil. Yo estoy viendo que es más fácil la proyección internacional que de momento la proyección nacional.
Por ejemplo, la Casa de la Danza ya la hemos presentado en las Tres Américas. Se presentó en Miami, en la que fuimos galardonados tanto la Casa de la Danza como yo, en el Festival Internacional de Miami. Se presentó en Buenos Aires, también, en el Centro Riojano, y ahora se presenta en México, por lo cual tenemos las Tres Américas ya cubiertas. Se ha presentado también en Covent Garden de Londres. Ahora estamos ultimando presentaciones en la Ópera de París y en el Ballet de Portugal. Yo siempre busco también la facilidad de llegar a esas grandes catedrales, pues porque tengo amigos que lo dirigen o porque hay alguien que me conecta muy directamente con. En España también hacemos presentaciones de la Casa de la Danza y de hecho hay bastantes territorios donde se ha presentado ya. Pero falta mucho de sensibilizar no solamente al público, sino también a los alumnos, a la gente que practica danza. Porque la Casa de la Danza existe gracias a la generosidad de los artistas. Es decir, si nosotros tenemos un traje de Carmen Amaya, es porque alguien que lo tenía dijo, va a estar mejor aquí. Lo cual es muy interesante porque cuando tú te diriges a un artista y le dices, mira el museo, te mira como diciendo, estamos de saldo, ¿qué me pides? Pero cuando le dices, vas a estar junto a fulano, zutano, perengano, entonces dice, entonces sí. Entonces, esa generosidad que ellos tienen, es a mí al que me toca difundirla. Para 100, para 200, para 5, para 15, para lo que sea. Pero sí que es muy difícil. Muy difícil. Y luego se necesita muchísimo dinero para mantener algo que en Logroño lo estamos manteniendo por amor al arte. Por amor al arte. Yo estoy aquí en México hoy porque Ibérica de Danza costea toda la actividad de su festival y entonces invitan. Si no, yo no hubiera podido venir. ¿Es así? Sin embargo, actualmente las redes sociales son las que promueven mucho este tipo de cosas, sobre todo a los muchachos, que es uno de los plantillos de cultivo del crecimiento de lo que vendrá en la danza, en el teatro, en todas las artes, ¿no? No sé qué tanto han incursionado ustedes en las publicidades a través de esta. Las redes sociales son muy interesantes, pero tienen mucho peligro. Porque todo lo que supere los 30 segundos ya no interesa. Entonces, realmente hay que ser un gran maestro de la comunicación para llegar a esos jóvenes que están con el dedo rápido y pasan historias detrás de otras para que ¡pum!, se fijen en algo que desconocen. Porque no es lo mismo cuando están pasando y conocen, entonces van buscando lo que quieren. Pero cuando no conocen es dificilísimo. Nosotros tenemos una página web que por fin conseguimos cambiarla y hacerla más atractiva y demás. Y luego tenemos redes sociales donde sí hay una repercusión y ahí es donde hemos empezado a tener muchísimo más reconocimiento. Por eso llegamos a sitios donde de otra manera pues a lo mejor sería imposible llegar, ¿no? Pero las redes sociales tienen ese peligro de que de repente para llegar a esa juventud que está manejando el famoso TikTok, son cosas cuanto más rápidas mejores, pero si no conoces, lo ves y lo desechas. Pero sí que es un arma. Y necesitamos, personas que llamen esa atención, ¿no? Que sepan utilizar la comunicación de los jóvenes para que jalen esa visión, el ruido, no sé, alguna cosa que los llame y puedan dedicarle a lo mejor los 10 segundos, los 15 segundos, los 20 segundos y ya de ahí empezar a hacer.
un cultivo, ¿no? Es muy curioso, aquí en México ha habido una explosión de bailarines mexicanos en los últimos años, cotizadísimos en el mundo entero. Primero fueron los cubanos, después fueron los españoles y ahora son los mexicanos. Hernández, Isaac Hernández. Una familia. Pero vamos, una familia además de otros que hay, pero esos quizás son los más emblemáticos, ¿no? Han desbancado de alguna manera a lo que venía siendo el mundo de los españoles, a ver, que están en todo el mundo aún triunfando, pero claro, ya se han hecho mayores. Ya, por ejemplo, Tamara Rojo ha pasado a ser directora, no solamente del English, y lo levanta, porque el English estaba realmente hundido, y lo levanta, y ahora está en San Francisco. José Carlos Martínez está dirigiendo la Ópera de París. Ahora acaban de nombrar a... quiero decir que hay un momento en el que el bailarín llega aquí y ya no va más. Entonces, ¿se muere? No, hay muchas cosas que se pueden hacer. Comentaste que ya está la Tercera América, ahora en México. Tanto en Miami como en Argentina se han dejado, digamos, alguna semilla que la gente pueda seguir alimentando para futuros viajes en el futuro. Por ejemplo, ¿qué podríamos hacer nosotros? ¿Tienes algún plan de promover eventos jazzísticos, algún tipo de cultural aquí en México para decir, bueno, recordamos que hace un año, hace medio año, vino Pepe, nos platicó de esto, ahora nos trae a lo mejor una exposición itinerante, alguna plática extra, digamos que esa semilla se pueda seguir alimentando con el tiempo para que pues la Casa de la Danza pueda llevar alguna cosa, tanto para Argentina y México, y que pase a lo mejor una gira cada 2 o 3 años, que vengas tú, alguien en tu representación, bailarines, que sigan fomentando ese esfuerzo que ya se hizo. Pero todo cuesta. Perdón, pero ese es el punto. O sea, ¿quién nos va a financiar? Para que Esa es la historia. Precisamente comiendo yo le decía a Diego qué bonito sería, como homenaje a la maestra, hacer una exposición de todo su vestuario. Porque indudablemente Pilar Rioja en México es autoridad. Sin embargo, ya tiene 92 años. Pasado mañana habrá muchísima gente que ya no sepa quién es Pilar Rioja, porque esto ocurre. Entonces, ¿a quién le toca mantener esa llama? A los que venimos por detrás. Entonces yo le decía a Diego, sería maravilloso con la cantidad de diseños que tiene de los vestuarios, sus libros, sus grabaciones, los vestuarios, todo. Se puede hacer una exposición magnífica, homenaje a la vez y además, bueno, un apoyo importante para este foro, que es un foro pequeñito, pero que es el principio de lo que puede ser una cosa importante e interesante con el tiempo. Y ahí nosotros tenemos una responsabilidad y el público tiene otra responsabilidad, que es la de venir, enterarse, seguir alimentando esa cerillita que hemos prendido nosotros. Eso se puede hacer, pero claro, necesitas financiación, que la hay, porque si no, en Querétaro estábamos 700 artistas, generosamente atendidos. No quiero decir que tienen la casa por la ventana, pero estábamos generosamente atendidos, generosamente queridos. Eso necesita muchísimo dinero. Y lo hay. Pero claro, no solamente hay que buscarlo, hay que abrir la piedra y sacar el tesoro, que es lo más difícil. Pero vamos. Y que tampoco hay que irse a algo magnífico, grandioso, porque el Festival Ibérica Contemporánea lleva 20 años. De cómo había una exposición ahora retrospectiva y era curioso cómo ves el paso del tiempo y cómo
el público es el que ha ido haciendo que eso crezca y crezca y crezca. Antes todo se desarrollaba en el centro histórico, ahora hay cantidades de funciones que las han subido al Teatro Metropolitano. 1.300 localidades, por favor. Entonces eso... Pero vamos, yo estoy disponible sí o sí. A la primera de cambio que me ha venido en la ocasión, a México que he vuelto. Hagan sus propuestas. Sí, sí. Pues me gustaría hacer un comentario perfecto y creo que vale mucho la pena, sobre todo para saber cómo conocer el Museo Casa de la Danza estando aquí en México. La página web tiene una plataforma realmente muy práctica para poder visitar, hacer una visita 360 del museo, conocer muchos de los espacios que el maestro nos compartió en esta conferencia. También tienen un espacio dedicado para la publicación Danza en Escena, donde se pueden ver algunos de los últimos números. Entonces, la página web, sí debo decirlo, no te lo había comentado, perfecto, pero creo que es una gran página de internet porque cualquier persona puede ingresar y conocer el museo sin necesidad de estar en Logroño, ¿no? Entonces creo que también una forma de comunicar espacios como este pues es difundiéndolos, visitándolos, haciendo una visita rápida a su página web y decir que existe un museo destinado a los objetos y a los vestuarios de danza, ¿no? Un museo destinado a la danza. Gracias, Diego. ¿Algún otro comentario, alguna pregunta? Adelante. Si tiene usted algún objeto del museo que sea su favorito y si considera usted que existe algún objeto del museo que sea el favorito del público, de las personas que asisten. Hay un traje que es el favorito de las jóvenes de instituto. El instituto es la secundaria justo previo a ir a la universidad. No, el anterior a ir a la universidad. Es el vestido de la maestra Pilar Rioja. Todas lo quieren para la graduación. Todas. Es un vestuario burdeos, en terciopelo, con la cintura de la maestra Pilar Rioja. Entonces yo se lo quito de la cabeza rápido y les digo, no, mija, ahí no cabes. Pero todas, absolutamente todas. Mío. Yo es que, como me conozco los entresijos de todos, es difícil, es muy difícil. Pero sí que hay unas zapatillas que me enamoran. Fíjate, unas zapatillitas que están pintadas por un pintor muy realista, yo creo, y que es dentro de la zapatilla. Él ha hecho una tabla y la metió dentro de la zapatilla una niña y en la otra un niño. Nada más que la cara. Maravillosas. Pero vamos, me resulta difícil, porque hay cosas muy interesantes cuando tienes en la mano. Claro, el privilegio lo tengo yo, ¿no? Que lo puedo tocar. Porque cuando hago las visitas siempre las hago con guantes para evitar, pero cuando tengo que moverlos y quitarlos, no. Entonces, tener en la mano, por ejemplo, una chaquetilla que ha llevado Carmen Amaya, pues una locura, o Agripina Vaganova, dices. ¿Alguna otra pregunta para el maestro? Maestro, a lo largo del tiempo tiene mucho tiempo de trabajo, una inversión impresionante de esfuerzo. ¿Cómo ve a los consumidores de danza? ¿Han cambiado? ¿Son más exigentes? ¿Hay una cantidad mayor, menor? ¿Nota apatía? ¿Nota más entusiasmo? En España sería difícil, porque hay una cosa que en España no se hace, que son las encuestas. Y por ejemplo, en Inglaterra, que es donde yo me he formado, la encuesta está a la orden del día. ¿Por qué? Porque las artes escénicas es una industria. Entonces, como tal industria, yo quiero saber
cómo llega mi consumidor al teatro, por qué medio se ha enterado, qué es lo que le ha gustado, qué es lo que le ha parecido más, y ahí se va estructurando un mercado, ¿no? Que no tiene nada que ver con el arte, ¿no? Pero que el arte produce. En España hay unas estadísticas de el PIB que produce el patrimonio cultural y es elevadísimo, elevadísimo. Entonces, en España es muy difícil. Cierto es que cuando se presentan espectáculos de danza, normalmente se vende todo. En ballet clásico, en danza española, en flamenco, en danza contemporánea, en folclore también, porque es gratuito, entonces hay toda la afluencia del mundo, y porque es de la entraña, como digo yo, es del pueblo, entonces ta. Pero claro, ¿qué ocurre? España es un territorio muy grande. Si nos localizamos en ciudades importantes, grandes y tal, pero cuando te vas a provincias es otra historia. Es otra historia. Los centros de formación están en las grandes capitales, centros de formación en danza, por lo cual quiere decirse que hay mucho más público interesado hay mucha más variedad social interesada por el arte y por sus diferentes manifestaciones. Cuando nos vamos a provincias hay cosas que no terminan de asentarse, y yo pienso que es precisamente por eso, porque hay una falta de promoción y sobre todo un desconocimiento que no es el mismo que, por ejemplo, en el caso del fútbol. En el fútbol, todos los niños de todas las escuelas, y ahora todas las niñas de todas las escuelas, porque el fútbol femenino está poniéndose casi por delante del masculino, pues saben quién es todo el mundo. Hasta mi nieto sabe quién es un jugador que ha venido de las Chimbambas a jugar en el Madrid. Y no ocurre lo mismo con otras historias. Cuando uno le pregunta a un niño o a un joven, a ver, Goya, y te puede decir cualquier disparate. Entonces, en términos de danza, pues falta mucho por hacer, pero no nos corresponde a nosotros, nos corresponde al establishment. Es decir, en España, por ejemplo, no podemos ver un estreno de las compañías nacionales en televisión abierta. No existe. Ni abierto ni cerrado. Es Madrid, y luego hacen unas giras muy cortitas. ¿Por qué? Porque hay unos sindicatos técnicos que tienen unas exigencias que multiplican todo por 4 al final. Entonces, ¿quién asume ese costo? El espectador, que en lugar de pagar 25 tiene que pagar 55. Claro, 55 papá, 55 mamá, 55 la nena que baila, 55 el niño que no lo podemos dejar solo en casa, y luego cómprame, llévame a tomar una hamburguesa, pues ya me contarás, ¿no? Entonces, yo recuerdo en una época, la gimnasia rítmica no se practicaba en España para nada. O sea, era un deporte que no existía. En un momento determinado, 4 locas como yo dicen, vamos a hacer gimnasia rítmica. Muy bien, empiezan a hacer gimnasia rítmica y alguien de por arriba dice, qué interesante. Y empezamos a tener gimnasia rítmica en las parrillas de televisión de todas las competiciones habidas y por haber. Después fue el ciclismo con Indurain. Después fue el tenis con Nadal. Después fue el motociclismo con Ángel Nieto. ¿Qué da eso? La gente lo conoce. Y ahora hay gente que se desplaza única y exclusivamente a ver una competición de Fórmula 1. Pero no se desplazan
a Querétaro. No, se cruzan continentes para verlo. ¿Por qué? Porque se ha creado una afición. Yo estoy seguro que si a nosotros empiezan por hacernos partícipes de esos montajes que estrenan las compañías nacionales, porque también los hemos pagado con nuestros impuestos, la gente por lo menos lo conocería. Y una vez que lo ves en televisión, te animas a verlo en público, en directo, porque no tiene nada que ver. Yo, por ejemplo, desde la Casa de la Danza organizamos también viajes para ver ballets. Ahora estamos organizando uno para ir a la Ópera de París a ver una Giselle. Pues hay cantidad de gente que es la primera vez en su vida que va. Pero claro, a partir de ver eso, dice, ando, yo me apunto a todo. Y cuando van a ver un espectáculo que no está acorde con lo que han visto, te llaman y te dicen, oye, lo de ayer del teatro fatal, ¿eh? Ah, qué ver, no tenía calidad. Eso es como todo. Pues es muy difícil evaluar. Pero vamos, el público va. Cuando descubre la danza, va. Muy bien. Pues muchísimas gracias. Muchas gracias a ti. Y pues, un aplauso nuevamente. Y bueno, a nombre de la Academia Rioja y de la maestra Pilar Rioja, quiero entregarte este pequeño obsequio. De la maestra. De la maestra Pilar Rioja. Gracias, Dios. Agradecemos nuevamente su asistencia. Les reitero, este es el Foro Milagros, un espacio dedicado a la danza, no solamente la danza española, sino a la danza. Y pues bueno, tienen los flyers que les compartió el maestro Perfecto con información sobre el Museo Casa de la Danza. Insisto, visiten su página web, visiten también este foro, que es un foro independiente. Este foro se mantiene a partir de la asistencia de todos ustedes, de que comuniquen los eventos que tienen, que tendrá próximamente. Entonces, si gustan adquirir y tener el mismo obsequio del maestro Perfecto Uriel, tenemos libros a la venta. Y si alguno de ustedes desea hacer alguna aportación voluntaria para los gastos operativos de este foro, lo pueden hacer en la taquilla. Agradecemos mucho su asistencia. A nombre de la maestra Pilar Rioja y de Genaro Sosa, les ofrezco nuevamente una disculpa, pero esperemos que volvamos a vernos pronto aquí en el Foro Milagros. Muchas gracias. A mí me gustaría hacerles una foto a todos. A ver si puedo. Yo creo que sí. Pues sí. Vamos para allá. Vale. Nos podemos juntar aquí, al lado del cameraman. Los más altos atrás.